Bueno, tenemos el siguiente ejercicio en el que vamos a encontrar todo lo que nos están pidiendo aquí. Recordar que el primer paso es hacer el análisis de C. En el análisis de C, el capacitor se va a comportar como un circuito abierto. Por lo tanto, esta parte que está aquí va a abrirse. La parte que está acá va a abrirse. Entonces, note algo. Que la corriente de emisor que está por aquí no puede pasar por acá, porque esto aquí se abrió. Entonces la corriente de emisor, el único camino que puede haber tomado es este. Corriente de emisor, ¿no? ¿Por qué? Les repito, porque esto de aquí se va a abrir. Entonces mire esta malla que está aquí. Tengo este voltaje, ya lo conozco, es una fuente de C. Aquí tengo que esto es IE por 1K. Tengo que esto de aquí es 0.7 y regreso a mi punto de partida. Por lo tanto, haciendo el análisis de esta malla, usted va a poder encontrar el IE. Encuentre el IE, luego encuentre el RE, que es 26 milivoltios para IE, y eso escríbalo en el chat. Bueno, entonces tenemos que el IE es 1.3 miliamperios. RE es 26 milivoltios para 1.3 miliamperios. Eso le da 20 ohms, ¿no? Ya, hasta ahí tenemos el RE. Ahora, lo que tenemos que hacer es dibujar el circuito equivalente que tenemos con el alfa. ¿Ya? Este que está aquí, lo hicimos anotar al inicio de la clase, eso no salió en la grabación, ¿no? Pero tenemos que trabajar con este circuito equivalente. Voy a copiarlo aquí. Bueno, entonces hay que tener en consideración los pasos para el AC. Los pasos para el AC son que los capacitores ahora se hacen un corto y que las fuentes pasan a ser 0 voltios, ¿no? Pasan a ser referencia. Entonces vamos a completar el circuito. Mire, por ejemplo, vamos a ver, aquí dice emisor y esta es la zona del emisor. Esta es la zona de la base, esta es la zona del colector. Dice que en el emisor lanzamos un cable hasta el vehículo. Luego, esto de aquí me dice que lanzamos un cable a tierra, perdón, lanzamos un cable a la resistencia y a esta fuente. Recuerde que esa fuente va a valer 0, ¿no? Entonces, resistencia de un cable. Ya, a la fuente que vale 0, la puedo dibujar así, como un corto, ¿no? Que vale 0. Y de aquí me dice que se va a la base, ¿no? Pero recordemos algo. La base está a este punto que está acá, que lo podemos considerar referencia. ¿Ya? Por si acaso se confunda, en todo circuito que existe, por ejemplo, en este circuito de circuito 1, si yo lo quiero resolver por el método de nodos, yo tengo que elegir un punto como mi referencia, aquí, acá, donde sea, pero si aquí tengo la fuente, más fácil se me haría coger, qué sé yo, este nodo como referencia. ¿Ya? Entonces, a mí se me vuelve más fácil coger para mi análisis como este nodo, que es el negativo del BI, y negativo del BO como referencia, ¿no? Entonces usted se puede dar cuenta que desde la base nos vamos a referencia. Entonces, desde la base me voy a referencia y la base a referencia. Como cada una de estas bases se está yendo a referencia, tranquilamente este cable lo puedo
suprimir, ¿no? Porque el tipo de referencia y el tipo de referencia. Conclusión. Base va conectado a referencia. Entonces, regresemos a donde estábamos con el emisor, ¿no? Del nodo del emisor, resistencia de un K, a esta fuente que vale 0, la pasamos a ser 0, por lo que dijimos acá, ¿no? Las fuentes valen 0. Y va conectado a referencia. Entonces, ya no voy a poner que se conecta a la base, sino que más fácil de ver es decir que directamente se conecta a referencia. Ya listo. Entonces, continuamos con el colector. Colector, ¿no? Ya hice la base, ¿no? Colector. Colector dice que, como esto es un corto, se va con un cable directo hasta el BO. Ya, y desde ese nodo lanzamos un cable a 5K. Esta fuente que vale 0, para que no se confunda, voy a dibujar aquí un corto, porque vale 0 voltios, un corto también. Y eso se conecta a la base, pero la base ya es referencia, ¿no? Entonces aquí ya le pongo referencia. Y ese sería el circuito equivalente. Bueno, vamos a sacarle ZI. El ZI, como usted se puede dar cuenta, que es el resultado, ¿no? Es esta con esta en paralelo, sencillita. Bueno, aquí ZI es igual a un K paralelo con RE, ¿no? Usted ya conoce el valor del RE. Escriban en el chat cuánto vale el ZI. Ya tenemos ese valor de 19.6 ohms. Ahora vamos a analizar el ZO. ¿Ya? En el circuito original usted sabe que aquí está el RO. Y yo le decía que yo no dibujaba el RO cuando el RO era muy grande, cuando me ponían infinito en los ejercicios anteriores. Y aquí si usted se puede dar cuenta, RO le han puesto una resistencia muy grande, 1 megaohm. Entonces, cuando ya está en el orden de los megas, a efectos de cálculo, vamos a decir que esa resistencia es muy, muy grande y entonces esto es como que no está aquí, ¿no? Y como que está abierto. Eso hicimos en los ejercicios anteriores cuando nos decían que el RO era infinito. O también lo podemos decir cuando RO me dicen que es 1 mega, 5 megas y todo eso. Entonces, gracias a esto podemos darnos cuenta que el ZO es simplemente 5K. Ya. Ahora vamos a sacar la ganancia de voltaje. Usted sabe que para la ganancia de voltaje tenemos que sacar el VI y el VO. Entonces aquí le voy a dibujar. Déjenme ver si no me salgo del cuadro. Ya. Ganancia de voltaje es igual a VI dividido para VO. Vamos a analizar quién sería VI. VI. Ya. Usted sabe que estas dos resistencias están en paralelo. Lo demostramos con el ZI, ¿no? Entonces, yo con tener cualquiera de los dos voltajes, el voltaje de aquí y el voltaje de acá, ya tengo VI. No sé cuánto vale la corriente que baja por aquí, pero yo sí sé que la corriente que baja por acá se llama IE. Por lo tanto, VI sería el voltaje que está acá, que sería RE por IE. Ahora vamos a analizar cómo sería VO. VO, y nosotros necesitamos una corriente que entre por aquí. Esta corriente necesitamos. Puedo llamarla IO o IX, como usted quiera, ¿no? Necesitamos esa corriente. Ya, entonces, esa corriente usted se da cuenta que es alfa veces IE. Ya, entonces, VO va a ser igual a alfa veces IE. Le repito, ¿no? Esta IX que estoy encontrando acá sería alfa veces IE, ¿no? Entonces, VO sería 5K por IX.
Y en lugar de poner IX, le voy a poner lo que equivale a IX. Entonces, mi esposo le pongo que mi resultado es alfa veces IE por 5K. Ya, tengo los dos voltajes. Una vez que tengo los dos voltajes, es cuestión de dividir nomás. Vamos a empezar acá. RE por IE dividido para alfa veces IE por 5K. El IE se elimina, entonces usted tiene que la ganancia de voltaje va a ser RE dividido para alfa por 5K. Encuentre eso en la calculadora y díganme cuánto le sale. Ya, aquí me confundí porque la ganancia de voltaje es VO para VI. Está al revés. Por lo tanto, igual se nos simplifica el IE, pero la ganancia de voltaje va a ser alfa, alfa veces por 5K dividido para RE. Este sería el resultado. Esto de aquí está mal. Y este de aquí estaban al revés, ¿no? Listo, 245 ohms. Ahora vamos a analizar algo del circuito porque me están pidiendo la ganancia de corriente, ¿no? Ahí dice, ¿no? Ganancia de corriente. Y ganancia de corriente, usted sabe que la fórmula es igual, ¿no? La fórmula va a ser, ganancia de corriente va a ser la corriente de salida dividido por la corriente de entrada. Dividido por la corriente de entrada. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuál es cuál. Ya, como usted puede notar aquí en el circuito que le están dando, el libro dice que la corriente de entrada es aproximadamente igual a IE y me dicen que la corriente de salida va para arriba en la resistencia de 5K. Entonces, teniendo eso en mente, nosotros podemos decir que esto ya está dicho, ¿no? Corriente de entrada es IE y la corriente de salida con el circuito equivalente que tenemos, vamos al circuito equivalente, tendríamos que decir que es esto que está acá. Va para arriba, ¿no? Entonces, IO, como usted se puede dar cuenta, es menos alfa IE, porque la única corriente, la única fuente de corriente es esta, ¿no? No se desvía por ningún lado, mire, viene así, llega acá. Pero llega en sentido contrario que IO. Entonces, IO es menos alfa IE. Y en el dibujo me habían dicho que I de entrada es IE, aproximadamente igual a IE. Entonces, se elimina, y me sale que esto de aquí es menos alfa. O sea, menos 0,98. Y eso es aproximadamente igual a menos 1. ¿Qué quiere decir que salga menos 1 esto? Que no está amplificando la corriente. Solamente la onda la está invirtiendo. La onda de corriente la va a invertir. O sea, si está así, la va a hacer en sentido contrario, ¿no? La va a reflejar. Eso está claro, ¿no? Si la onda de entrada de corriente es así, la de salida va a ser lo contrario, ¿no? Con la misma ganancia. Y menos lo que significa que va a cambiar de sentido, ¿no? Pero la ganancia va a ser 1. Entonces, este circuito, conclusión, no está amplificando corriente, pero sí está amplificando voltaje. 45 veces. 245 veces el voltaje, pero no amplifica la corriente.